¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Zona de Servicio. Estamos un miércoles más, 15 de marzo, pues haciendo este programa que esperamos que siempre sea pues de su agrado, pero también de su utilidad en los diferentes temas que estamos tocando a través de esta frecuencia del 91.5 de FM. Le quiero decir que también tenemos el número de contacto 33 18 80 76 41 y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en donde nos encuentran como @zona 3 noticias, y también tenemos un canal de YouTube en donde pueden consultar este y otros programas que tenemos acá en esta estación para que ustedes puedan escucharlos detenidamente en la comunidad de sus hogares. Y bueno, hoy tenemos algunos temas. Espero que ustedes puedan participar en opinando y mandándonos su mensaje. Les repito, 33 18 80 76 41. Y bueno, esta primera parte vamos a hablar de una obra de teatro que me parece que a través del arte pues podemos hablar de diferentes pues acontecimientos sociales, de diferentes problemáticas que están sucediendo, y justamente esto lo trae el creador e intérprete de la compañía de circo y clown Bravísimo. Él es Juan Méndez, que ya está en la línea. Muy buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la llamada, como siempre, y contento de platicarles del proyecto de En la Lona. Sí, fíjate que estaba leyendo la sinopsis y todo digamos, el proceso, ¿no?, que ha tenido, la intención, pero me gustaría que nos platicaras primero de qué se trata este espectáculo que va a presentarse el próximo, desde el 23 al 25 de marzo. Claro, pues bueno, En la Lona es un espectáculo de circo, teatro físico y comedia que está inspirado en el maravilloso mundo del boxeo, en todas esas imágenes, momentos épicos que tenemos en nuestra mente, como el camerino del boxeador, su espacio de entrenamiento, sus diálogos con sus entrenadores y todo el viaje pues interno que hay dentro del boxeador, ¿no? Nuestro héroe épico que tiene que vencer sus miedos, sus diferencias, tiene que entrenarse muy fuerte para ser un campeón, y luego eso lo conectamos también con la metáfora de pues esas batallas que libramos todas las personas día con día, ¿no? El despertarnos motivados para ir a trabajar, el tener buena comunicación en nuestras relaciones, el vencer nuestros propios miedos, todo eso que a veces nos detiene de hacer lo que queremos. Y por último, pues un tema que para nosotros es muy importante, que estamos aprendiendo y que creemos que es muy actual, que es el tema de las masculinidades. Viene ahí dentro de pues un estudio de muy personal mío y de mis colaboradores dentro del proyecto, de qué es lo que nos forma como personas, ¿no? Podríamos decir como hombres, y darnos cuenta que pues somos el resultado de nuestro contexto, de los patrones de nuestra familia, de todo lo bueno, de lo malo, pero creemos que el primer momento muy importante para querer trabajarlo es identificarlo, ¿no? Darnos cuenta de esas actitudes que podemos tener violentas, esas de no llorar, de no abrazarnos, de no expresarnos, pero pues no es nuestra culpa, ¿no? Eso es como aprendimos, pero saber que tenemos la fuerza y el poder de poder cambiar, ¿no? De poder trabajarlo con el ejercicio, con la terapia, con los amigos, y bueno, juntamos todo eso dentro de un espectáculo con el estilo de la compañía Bravísimo, que es con la comedia, siempre con una comedia muy cercana al público, donde el público se va a divertir del personaje. Nuestro personaje es el Juanelo, que es este boxeador que vemos su historia, cómo empieza a ser campeón, luego pierde, le escribe ahí algunas cartas a algunos boxeadores famosos, y podemos ver esta batalla que tiene él, que es pues su deconstrucción de su rol masculino para poder pues empezar a identificarlo, ¿no? Oye, Juan, ¿y cómo encuentras esta relación entre un cuento de Julio Cortázar y que esto lo puedes llevar al teatro, a la comedia, y también tocar un tema que pues es difícil de que se acepte, a pesar de que se habla bastante, es un poco difícil de que entre, digamos, por la recapacitación de algunas personas, y cómo a través de un personaje puedes pues ejemplificar esta parte, ¿no?, de que el machismo los afecta también a todos los hombres.
Claro, que, pues mira, el cuento es El Torito de Mataderos de Julio Cortázar, que nos platica la historia de Justo Ramírez, un boxeador que de hecho está inspirado en un boxeador mexicano que se llama Carlos Zárate. Pues es la historia de cómo en 5 o 10 años de ser una persona muy humilde, llega a la cima, a la gloria, peleas en el extranjero, dinero, fama y fortuna, y luego cae en las adicciones, cae en problemas de salud, se separa de su familia y al final termina en un hospital a punto de morir, ¿no? Entonces nos da esta dramaturgia épica que a la gente le encanta disfrutar ese drama, le encanta ver caer a los héroes para luego verlos levantarse también, ¿no? Entonces eso nos da como un poquito, nos da, no es esa la línea dramatúrgica del espectáculo, pero sí nos ayuda a fortalecer mucho al personaje con todos estos matices y a la vez pues nos permite hablar de las masculinidades, ¿no? Sabemos que es un tema que puede parecer raro, pero cuando uno lo habla desde la experiencia personal, o sea, mi padre murió hace 2 años, al mismo tiempo que empecé a tener a mis hijas, ¿no? Tengo 2 hijas, entonces para mí fue ese viaje interno de que cuando muere mi figura paterna, pues ahora yo me pregunto cuáles son mis ejemplos de paternidad, ¿no? ¿Qué me constituye a mí como padre? Que va conectado a qué me constituye como hombre, y ahí es donde identifico ciertas actitudes, ciertas maneras de ser que digo, a mí no me gustaba que fueran así conmigo, pero si tú no las identificas y las trabajas, vas a terminar siendo igual con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Entonces, desde ese punto es desde donde tomamos las masculinidades, que son actitudes como, o siempre se quiere hablar con un amigo, tiene que haber cerveza, ¿no? O siempre tiene que haber fiesta. O sea, ¿por qué los hombres no nos reunimos a tomar un cafecito y a platicar de cómo te sientes? Todas esas cosas es lo que nos invitan estas masculinidades nuevas, que a los primeros que nos beneficia son a nosotros mismos, ¿no? El aprender a compartir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y como te comentaba, viene desde la comedia, desde el clown. Aquí exploramos un poquito más el bufón, que nos permite también tocar estos temas que son más para adultos, más para jóvenes, pero desde una manera cómica, de una manera crítica también y muy absurda, pero siempre desde el personaje. O sea, siempre la gente va y ve cómo al personaje le sucede todo esto y ya la gente hace clic con su vida, ¿no? Entonces también por eso la gente se divierte, por eso pues no se lo toma personal, pero también llegamos al final a una reflexión muy bonita entre hombres, mujeres, cuando nos han acompañado jóvenes, también es algo muy padre, ¿no? Que ahí luego ya pueden empezar ellos a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué tener que ser adulto con un chorro de problemas para empezar a preguntarse estas cosas, sino desde la juventud, ¿no? Cuando estamos construyendo nuestra personalidad. Me parece que es muy importante que a través de las artes, lo decía al principio, ¿no? Estemos hablando de estos temas que vemos que siguen haciendo mucha falta, que inviten a la reflexión a través de, al mismo tiempo que nos estamos divirtiendo. Yo estaba leyendo, te digo esto, y no sé si solamente estás tú en la escena interpretando a Juanelo. Y de hecho es mi primer unipersonal, después de 15 años de carrera. Es como una parte muy bonita en el clown, en el payaso, tener tu unipersonal, ¿no? Ya estar ahí solo en escena, es una obra que dura 1 hora, entonces estoy muy contento porque se logró ese objetivo. A mí todo este cambio de emociones, de querer proyectar diferentes cosas con el público, ha sido un gran reto actoral para mí, pero pues también estoy muy contento, ¿no? Porque ahí la gente va a poder ver cosas de circo, cosas de teatro físico, mucha comedia, también canto, ahí rap un poco, entonces es una obra, tiene también algunos efectos multimedia, entonces es muy, muy interesante toda la puesta en escena. Bueno, ¿invitas a que la vean más hombres, más mujeres o por igual? Toda la gente por igual que vaya, yo creo que una parte muy bonita de estos temas es hablarlos en comunidad, ¿no? Digo, es difícil hablarlo entre puros hombres, todavía más difícil en comunidad, y la obra lo padre es que tiene este acercamiento a las masculinidades, pero nos damos cuenta que la gran palabra a veces es el miedo, ¿no? El miedo que nos da el no conocer nuestra manera de ser, el miedo que nos dan los retos, el miedo que nos dan las batallas, el miedo que nos da la muerte, y en eso pues es igual hombres, niños y jóvenes, y pues sí, yo creo que la gente, lo importante es que vayan a divertirse, que vayan con la mente muy abierta,
Y pues bueno, estas funciones las tenemos ahí en nuestra casa, el Foro 790, que es el lugar donde montamos la obra. Entonces también por eso la propuesta de iluminación, la propuesta de escenografía, pues está muy bien planeada para ese lugar. Y también la verdad me parece que el costo está muy accesible. Sí, ahorita es 150 pesos, todavía la obra está ahí en sus inicios, y entonces es un espacio ahí cerca del expiatorio, un centro cultural independiente, donde tiene su cafetería, la gente puede estar disfrutando la obra, tomándose un café, una cervecita, y pues así complementar su experiencia. Oye, Juan, y hay una parte también que se me hace muy importante, digo, a lo mejor no lo consideraron, pero me gustaría expresarlo y que lo platicáramos un poco sobre que estás tocando un tema que también hemos visto en las estadísticas, que los hombres que cometen suicidio, o sea, un tema muy difícil, pero que cometen suicidio es en parte por toda esta presión que llegan a sentir desde la sociedad, desde la infancia, desde su mismo círculo. ¿Cómo crees que pudiera ayudar un poco ver esta obra a, pues a quitarse como todos estos pendientes, ¿no? A educar, digamos, también de alguna manera? Y porque mencionabas algo muy importante que es el miedo al fracaso. ¿Me escuchas, Juan? Sí, mira, Ah. muchas cosas de ahí vienen de la sociedad, ¿no? La sociedad, las películas, muchos cuentos, todo esto con lo que crecemos desde chicos nos va diciendo que el hombre es el responsable de la casa, de traer el dinero, de tener a todos felices, y desde ahí se le va creando esta imagen, ¿no? Del protector, del que tiene que traer todo, y eso le genera una carga emocional, que luego eso choca con lo que es de la actualidad, que por necesidad también hombre y mujer trabaja, o también por llevar a cabo sus proyectos personales, pero entonces choca ahí con lo que uno crece, con la realidad, y es donde luego un hombre hay veces que no quiere que la mujer trabaje, o sea, solamente porque lo tiene en su mente, ¿no? Porque así nos educaron, y aunque haya necesidad, es más grande el ego, ¿no? Y ahí se transforma en lo que conocemos luego como el machismo, y eso deriva en violencia, ¿no? O la falta de estrategias de comunicación, la falta de costumbre de resolver los problemas, termina en tragedia, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que trabajar. Nosotros nos sentimos, sabemos que es un tema, podríamos decir que es delicado, pero como somos hombres, hablando de problemas de hombres, entonces ahí yo creo que más bien el chiste es no tomarlo como un tema delicado, ¿no? Sino hablarlo con honestidad, hablarlo invitando a la reflexión, estudiar mucho, ¿no? Hay muchos autores, hay muchas maneras de trabajar el tema, y pues también ya la gente que ha visto la obra la ha disfrutado mucho, ¿no? Hombres, mujeres, porque se conectan con la esencia del espectáculo. Bueno, a mí me ha tocado verte ya arriba del escenario y siempre traes propuestas muy interesantes, así que yo ya espero que sea el próximo 23 de marzo para poder ir a ver esta obra. Sí, pues sería un gusto recibirlos y recibirlas ahí en el 790, en la lona de la compañía Bravísimo, un fracaso de Juan Méndez. Bueno, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo más, Juan. Pues ahí que nos acompañen, los boletos los pueden conseguir en Boletia en línea, o en las redes ahí de Periplo, @el Periplo, o @el 790, y ahí les va dando link. Bueno, pues nos estamos ahí escuchando y ya después cuando tenga la oportunidad de ir a verla les comentaré acá a todo el Sería un auditorio. gusto verte por allá. Pues te agradezco bastante, Juan, sobre todo que toques este tipo de temas a través de las expresiones artísticas y creo que sirve muy bien justo para la intención que tienen, que es reflexionar. Bueno, hasta luego, Juan. Creo que se nos perdió ahí un poquito la comunicación, pero bueno, estoy platicando con Juan Méndez, él es creador e intérprete de esta compañía de circo y clown Bravísimo, con esta obra de teatro que se llama En la Lona, un fracaso de Juan Méndez, que se va a estar presentando el próximo 23, 24 y 25 de marzo a las 8:30 de la noche, ahí en el Foro 790. Nosotros nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Seguimos acá en zona de servicio, vamos a cambiar de tema, pero hablando también sobre de cómo hablar de hombres y mujeres tiene que ver a fin de cuentas
con el mismo tema en que estamos trabajando para construir una mejor sociedad, como ya lo decía Juan Méndez. Y bueno, hoy tengo de invitada también a Citlali Murillo, ella es creadora de Clitoralia. Te quiero dar la bienvenida, Citlali. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí porque tengo un tema en mente que espero que sea del agrado de todas las personas que nos están escuchando, de algunos tabús sobre la menstruación. Y esto lo traigo a colación, digo, también porque hay espacios en donde también necesitamos hablar de lo que nos pasa solo a nosotras. Y también porque todavía, a pesar de que estamos en 2023, de que hay mucha información, habemos algunas mujeres que todavía nos da cierta vergüenza o que escondemos o que no queremos que nadie sepa que estamos reglando. Y me gustaría que habláramos pues de este tema, sobre todo de estos miedos y de los tabús que hay en torno a la sociedad, pero también de por qué nosotras mismas nos privamos, ¿no? No sé si te ha pasado, o si alguien aquí del auditorio, que cuando estamos menstruando no queremos ni salir, queremos no ir a baños públicos, por ejemplo, se nos cierra el mundo si hay un viaje a la playa o a unas albercas. Claro, pues hablando de los mitos de la menstruación, creo que hay diferentes razones por las cuales, como tú bien dices, estamos agradecidos de haber nacido hombres, ¿no? O sea, aunque sea ser personas sin útero. Y esto, bueno, tiene varias razones, pero me parece que la principal es que vivimos en un sistema, digamos, político, cultural, aquí en Occidente sobre todo, en donde justamente esta diferencia sexual se ha convertido en desigualdades de género. Es decir, que con base en justamente personas que tienen útero, que tienen vagina, que tienen vulva, y son las encargadas de, como tienen posibilidad del embarazo, pues bueno, seas o no una persona que quiera tener hijos o no, como tienes esta posibilidad, se te carga, digamos, con toda esa responsabilidad. Y desgraciadamente esa responsabilidad es tener hijos o no tener hijos, pero sin información. Pero digamos, con esta carga, pero no nada más así porque sí, sino aventada. O sea, es decir, que en cuanto se nos identifica con, como decía, como niños y niñas, por ejemplo, a temprana edad, a cuidar nuestros cuerpos, pero específicamente como de embarazarnos o no embarazarnos, además con una doble moral de disfruta, digamos, como las etapas de tu vida, incluyendo la sexualidad, sin información, pero además también, digamos, como con este deseo que se presupone, ¿no?, de ser madre, ¿no? También junto con un montón de mitos románticos que, como decía, son varias dimensiones, ¿no?, en donde hay que buscar a la persona indicada, entonces casi nos hablan como de un destino. Entonces, a pesar de que hay cuestiones anatómicas muy básicas, como por ejemplo que los hombres también tienen ciclos hormonales como las mujeres, nada más distintos. No, esto nos enseña cosas básicas también, como que podemos, y que es una gran ventaja, registrar todo el ciclo. Por ejemplo, saber lo más básico, tanto hombres como mujeres, saber que el día 1 es cuando sangramos, y entonces normalmente dura 28 días, o sea, algo así muy, muy, muy simple, ¿no? Y que a la mitad es cuando ovulamos, o sea, es decir, que estos ovocitos que tenemos contados desde que nacemos, ¿no?, se van gastando uno a uno, ¿no?, para poder salir. Y bueno, desgraciadamente, además de la falta de información, además de que el sistema nos carga con esto, existe una narrativa de que por ejemplo, cuando sale este óvulo, espera al esperma, ¿no? O sea, como otra vez cargándonos un poco como de esta idea de que la complementariedad de una mujer o de una persona con útero tiene que ser esperar a que se complemente, digamos, con esta idea de naces, y mueres, ¿no? Entonces, es una narrativa bastante
pesados a las mujeres, pero al mismo tiempo estos mitos en donde no nos permiten vivir la menstruación de una manera digna, como por ejemplo este mito en donde las mujeres no pueden hacer ejercicio cuando se recomienden hacer ejercicio para poder en algún momento hasta aliviar algunos cólicos, algunos dolores que, dicho sea de paso, no son normales, son comunes pero no son normales. Depende mucho también de que vayamos un poco a checar qué está pasando con nuestros perfiles hormonales, nuestra alimentación sobre todo. Otro mito, por ejemplo, además del de que al inicio los hombres, digamos, no tienen, entre comillas, ciclos hormonales, que sí lo tienen, es este mito en el que estando en nuestro periodo, por ejemplo, no podemos tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad, pues, ya depende de cada quien esta decisión. Y bueno, si acabo de decir que es deseable, digamos, hacer un poco de ejercicio para poder aliviar los cólicos, pues estas prácticas sexuales también pudieran ser en la intimidad con mucha comunicación y relajar además, ¿no? Y por otra parte también creo que no se nos enseña en estas cuestiones de educación sexual una educación para la paz, o sea, es decir, aún en muchas escuelas en estos temas, o sea, incluso yo estoy laborando en el Instituto de las Mujeres aquí de Zapopan. Tenemos una charla específica que habla de mitos que se llama Mis ciclos, tus ciclos, y es deseable, y siempre lo decimos, que estén tanto jóvenes, niñas, niños, ¿no? La damos a partir de los 12 años, más o menos, en las escuelas, en las secundarias y en las prepas, pero justamente es deseable que se hable de una educación emocional, sobre todo para la empatía, ¿no? Para que cada vez más podamos estar hablando de ciclos humanos, ¿no? Genitales humanos, que no, por ejemplo, que no esté permeando otra vez en la educación el hecho de que nos complementamos desde la naturaleza, entre comillas, ¿no? Que se nos hable también de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que está en la cartilla, eso es a nivel federal, ¿no? Que se nos hable de una manera científica actualizada. Como bien decía yo, tengo un proyecto que se llama Clitoralia, y justamente ahí es visibilizar el clítoris como órgano del cuerpo humano, es homólogo al pene. Entonces, hay muchos mitos, pero sobre todo yo creo que en lo que podemos ir avanzando sí es en propagar esta información. En el mundo, pues desgraciadamente hoy en día se toma en cuenta la menstruación de una forma en la que, bueno, en India, por ejemplo, se les manda a menstruar a los chiqueros en muchas partes, en muchos pueblos. También, por ejemplo, tenemos otros casos en los que a partir de las políticas públicas, no sé, en Japón, digo, a pesar de que hay muchos, digamos, oficios que a partir de la menstruación y los cambios hormonales no se les deja hacer a las mujeres, pero por lo menos, como decía, a partir de las políticas públicas se les asignan 1 o 2 días para que puedan faltar a su trabajo cada mes, ¿no? Entonces, esto pudiera ser alguna solución, al igual que así como se reparten condones gratuitamente, pues claro, necesitamos también productos para la menstruación. Muchas veces hay polémicas en cuanto a mencionar la palabra higiene porque te da la idea de que es algo sucio. Sin embargo, pues hablamos de higiene porque también estas otras políticas públicas deberían de asegurar que podamos menstruar de manera, digamos, como en un ambiente saludable, ¿no? Que haya agua potable, que en las escuelas también tengamos, como dices, toda la confianza de ir a estos baños públicos como para poder tener contenedores adecuados, para que tal vez podamos tener dispensadores de toallas, de tampones, en específico también que las mujeres podamos saber que tenemos más opciones como las copas menstruales, como las esponjas, y que al mismo tiempo también los hombres estén enterados, por ejemplo, de cómo podemos ayudar si alguien viene a pedirnos apoyo para que no nos duela tanto, ¿no? Estos cólicos, etcétera. Yo cuando doy estas charlas sí me gusta preguntarle a los jóvenes si saben cómo poder bajar estos dolores menstruales. Y me he dado varias sorpresas, me han dicho pues con compresas, con analgésicos, hasta me dicen el nombre comercial. Entonces, pues bueno, me parece que la parte de la menstruación sí hay mitos, pero
podemos ir cambiando toda esta idea. Me parece que un paso es el autocuidado, es muy, muy importante, desde registrar el día 1, como decía, más o menos qué es lo que pasa los primeros 7 días, los otros 7 días y los otros, así como si fueran en cuartos, porque yo sé perfectamente bien que todos estos cambios hormonales implican también estados de ánimo y que desgraciadamente, pues yo creo que el mayor mito y el mayor tabú es justamente mencionar que estás en tus días como Totalmente. para quitar, ¿no? Como para denigrar, o sea, no sé, como para, perdón por esa palabra denigrar, como para poder excusarnos a veces y decir, no, pues sabes qué, que no sabes lo que dices, o justamente estar histérica. La palabra hister viene de útero, ¿no? Hay registros que en la historia justamente cuando alguien tenía algún desorden hormonal, se le extirpaba el útero y hasta la fecha se dice histerotomía. Entonces, pues bueno, tenemos todavía un legado, pero como te decía, podemos ir sacando inclusive hasta de dónde proviene la menstruación, ¿no? Estar mencionando siempre que es un proceso biológico y que tanto hombres como mujeres, en toda su diversidad, tenemos ciclos hormonales que, por ejemplo, pues, podríamos estar viendo también cómo es que la testosterona, que ha sido el pretexto favorito a veces para la gente que naturaliza mucho la violencia, solamente provoca esta agresividad si es sintética, ¿no? O sea, la natural para nada. Y pues bueno, también pues que nos den chance porque eso es parte de la vida, ¿no? Y que poco a poco yo sé que hay, como te decía, de lo más importante que son políticas públicas, por lo menos aquí en Jalisco, yo sé que la Secretaría de Igualdad ha estado haciendo un súper esfuerzo para poder llevar productos de menstruación a las escuelas y poder hablar de esto, sobre todas las cosas abiertamente, ¿no? O sea, todo, desde anatomía hasta el inicio, como mamíferas que somos, también hay que mencionarlo. Esto es como, digamos, una deficiencia en la evolución, porque muchas mamíferas pueden reabsorber este endometrio, que es justamente esta capa que se produce llena de sangre dentro de este ciclo hormonal, y nosotras como mamíferas, como especie humana, no hemos logrado durante la evolución reabsorberlo, igual que algunas musarañas, algunas inclusive murciélagos, ¿no? O sea, sí hay que ser parte también de la naturaleza, ¿no? Pero no naturalizar las desigualdades, como decía, no naturalizar los tabús. Inclusive yo creo que los ciclos menstruales es sí comprobado, pero nos pueden hasta unir, ¿no? Porque a veces, no sé si les ha pasado, como que nos sintonizamos, ¿no? Sí, En cuanto a que de ya hecho, te cuando bajó, estamos ya me va a con, bajar. ajá, cuando estamos con otras mujeres, como que sí, hay una sincronía, y eso es algo también de lo que me gustaría hablar, como para que se entendiera, porque ahorita tocaste diferentes puntos que me gustaría que los fuéramos explicando uno por uno. Si te parece, ahorita nos vamos a ir un corte, Citlali, pero ahorita regresamos para tocar más a fondo algunos de los temas que ya nos mencionaste aquí. Claro que sí. Ahorita regresamos. @Zona 3 Noticias. Seguimos platicando con Citlali Murillo, y antes de seguir con el tema, me gustaría darle salida a este mensaje de Raúl López, porque al inicio de este programa hablamos sobre esta obra de teatro en donde se invita a reflexionar sobre las masculinidades, que nos platicaba Juan Méndez de qué se trata. Y bueno, entre esta charla hubo ahí un comentario del cual quiero opinar Raúl, que dice, bueno, respecto al tema, dice, yo mismo... ya no es lo mismo el que las mujeres trabajen, deriva en cómo va evolucionando la vida en las parejas, y es muy difícil hoy por hoy frenar la otra parte inteligente que tiene esa mujer, que puede desempeñar trabajo y sustentabilidad al hogar, y eso el hombre por ego no lo soporta, y hay problemas en verse superado. Y sí, tienen mucha razón, Raúl, entre esto que nos comentaba hace un momento Juan, en que pues así los enseñaron, ¿no? Crecieron con esta idea, y creo que actualmente pues están rompiendo todos estos pues formas de pensar, ¿no? Que realmente ya no caben en esta sociedad actual,
y que lo mejor es como darnos cuenta, ¿no? De todo esto. Y con esto me gustaría ligarlo al tema que estoy tratando con Citlali, porque hay digamos como una separación, ¿no? En la cuestión de que, híjole, es que, o sea, eso es tema de mujeres, en el sentido de lo que estamos platicando, Citlali, de la menstruación. Y yo opino, de verdad es tema de nosotras, porque al momento de, digamos, relacionarnos con otros en el aspecto sexual, por ejemplo, los hombres tienen muy poca información de cómo funciona nuestro cuerpo. Y también siguiendo hablando de este tema de los tabús, hay incluso muchos chistes en la sociedad en donde pues se nos habla de esta palabra que mencionabas hace un momento de histéricas, cuando hay una falta de información y de entendimiento en cómo funcionan las hormonas, cómo funciona el cuerpo de las mujeres, y se nos ha estigmatizado, se ha burlado a la sociedad de nosotras por tener estos cambios hormonales que son naturales previos a que vayamos a tener nuestra menstruación, o si estamos tomando algunos anticonceptivos, que estos también tienen muchísimos cambios de humor, y que se nos denigra incluso porque hay una falta de entendimiento, porque se sigue creyendo que son temas de nosotras. Y cómo podemos hacer como pues esta parte, ¿no? De ya vemos que con la información a veces no es suficiente. Sí, yo creo que haciendo una reflexión, a veces yo lo que hago es un ejercicio de primero en lo macro, como para poder entender el contexto, porque si no empezamos a situarnos desde dónde estamos hablando, entonces no vamos a poder encontrar qué cuestiones, como bien decías, traemos ya cargando, por ejemplo, los hombres, ¿no? O sea, cuál ha sido su educación, cuál ha sido nuestra educación. Pero yendo a lo macro, como te mencionaba, existe todo un sistema, sobre todo el occidentalizado, que ha estado dividiendo esto como entre personas que tienen vulva o vagina y entre personas que tienen pene, ¿no? Entendiéndolo así tal cual, genitalizando, y entonces hay una división sexual del trabajo que entonces abona a estas, digamos, desigualdades de género. Y en este sentido, entonces, como hablaba también hace rato, que es como se va generando esta carga, o sea, no es algo que nada más sea como una coincidencia. Y entonces, a pesar de que tenemos un poquitito de idea o de información, como bien dices, cuando empezamos a interactuar ya en la intimidad o de manera más cercana con hombres, por ejemplo, desde nuestro ser mujer, nos damos entonces cuenta cómo es que viven ellos en un privilegio, es decir, nada más como ejemplo, y porque también lo mencionaste hace rato, la historia misma de los anticonceptivos siempre es lo mismo cada año, cada 2, cada 5 años, empiezan a anunciar que ya pronto va a salir la píldora para los hombres, pero entonces empiezan a decir que hay como efectos secundarios, como que les duele la cabeza, y yo sé que estoy empezando a decir esto, y muchas mujeres seguramente dicen, pero pues nosotras sufrimos todo eso, ¿no? Entonces ellos están, digamos, como siendo protegidos, pero también porque el sistema se ha interesado más en la producción, se ha interesado más en que haya, digamos, como este esforzarse en este éxito, que es mucho más capitalista y que se aleja mucho más de la procuración de la vida, que llega a extremos, como por ejemplo la violencia obstétrica. O sea, hay digamos como una falta de responsabilidad, pero falta de respeto a las nuevas vidas mismas. Y entonces esto se puede conectar desde la poca información que tenemos, desde los roles, los estereotipos de género, los insultos, los chistes, que los chistes es la normalización al extremo, de que justamente estos cambios hormonales que deberían formar parte de la vida, llegan al extremo de que aún mujeres que están en el parto, se les insulta la misma posición, ya lo sabemos, en cómo se realiza el parto, es para comodidad de los médicos. Los mismos médicos que también, vámonos al contexto macro, en la historia han sido primero hombres. La ginecología, vámonos también ahí a rascarle un poco, como en los primeros años de la ginecología, experimentaban en esclavas negras, las torturaban. Entonces, es una carga histórica, por eso hablamos de eso. Ya está cambiando, pero aún tenemos remanentes de eso, aún tenemos, como les decía, muchísimas prácticas médicas que torturan como esta, ¿no? Que es el extremo, son las nuevas vidas.
¿cómo es posible que se maneje tanto una doble moral cuando mujeres tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo? Entonces nos arrojan siempre a las cuestiones naturales o científicas, con mismas cuestiones médicas que están basadas en la ciencia, suponen que están basadas en Citlali, se nos está perdiendo un poquito la comunicación. Voy a ir ahorita a un corte, pero para acomodarnos bien. Okay. Sí, ahorita regresamos para esta fallita técnica. Gracias. Es Noticias. Ya retomamos la comunicación con Citlali Murillo y Citlali, tenemos unos 7 minutos más o menos para darle fin a este tema que es bastante complejo, y hablabas de algo que me parece muy interesante, que creo que es uno de los problemas más latentes en la actualidad, que es esta falta de comprensión de los cambios hormonales que son naturales en las mujeres y que a través de diferentes expresiones como los chistes o como algo digamos ya muy aprendido desde la historia en que somos histéricas cuando nunca se toma en cuenta nuestro ciclo menstrual, pues sigamos hablando de este tema, y también porque es importante que, por ejemplo, las personas heterosexuales que se relacionan con mujeres, con hombres, que hay una falta de conocimiento, ¿no? Y por ahí hay un dicho, ¿no? De que palabras más, palabras menos, ¿no? Pero si nos estamos entendiendo de una manera sexual, no te puedes desentender de cómo funcionan los órganos. Claro, y creo que no debería de ser específico de las parejas, sino, como les decía, desde edades muy tempranas, e inclusive pero se hace desde una manera diferenciada. Y se van a algo tan básico como los libros de la SEP, cómo es que va evolucionando así, de esta manera. Nos empiezan a enseñar en cuarto de primaria ciencias naturales, los genitales, y después de que nos ponen un esquema de una vulva, inmediatamente, ya después en diferentes años, quinto, sexto de primaria, nos empiezan a hablar de las hormonas, pero a los hombres, por ejemplo, se les incluye todo lo que son las eyaculaciones y las erecciones, ¿no? Entonces, hay un entendimiento de eso por parte de ellos, y después todo empieza a culminar, digamos, en estas lecciones que les dan otros compañeros y la pornografía. Y por nuestro lado, tan diferente es que se enfocan solamente en la menstruación, e inclusive yo creo que no nos enseñan, como decía hace rato, desde el punto de vista más emocional, como para que podamos empatar todos estos conocimientos, que tanto como nosotras también tenemos cuerpos cavernosos y esponjosos, igual que el pene, pero en forma de clítoris, o sea, como que algo muchísimo más homologado, ¿no? O sea, como para que tengamos una educación sexual integral, como lo dice la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que bueno, son derechos básicos, derechos humanos, y que entonces posteriormente no sea tan difícil llevarnos entre hombres y mujeres, como bien lo decías, parejas heterosexuales. Porque hoy en día matan de verdad a 11 o mujeres o más todos los días por el simple hecho de ser mujeres. Los feminicidios son causados principalmente por las parejas, las personas que decían quererlas, y que de alguna manera en la sociedad tanta diferencia, ¿no? A pesar de que no la hay tanto a nivel sexual, igualdad enorme, y por lo tanto una violencia sexual y muchísimo, ¿no? El cuerpo de las mujeres, por eso también desgraciadamente se ha utilizado y se ha visto como un objeto, inclusive un objeto de deseo, por eso también mucho acoso en las calles. Entonces yo creo que desde la educación, pero también desde la reflexión, como bien decía, o sea, historia, esto no es de gratis, también poder desnaturizar y desnaturalizar, ¿no? O sea, empezar a pensarnos como seres humanos, ¿no? Que simplemente las personas tienen picos más cortos, por ejemplo, que los pero les duran unas, pero eso es todo, ¿no? Empezar a exigir políticas públicas en donde se incluyan los cuidados. Aquí tenemos ya un consejo de cuidar. Ayer sesionaron por segunda vez, entonces bueno, se hacen esfuerzos, falta muchísimo, pero pues bueno, sí hay que situarnos y ver desde dónde, ¿no? Desde el cuerpo en el que estamos hablando, cuántos privilegios tenemos, y a partir de ahí, pues bueno, accionar para poder también concientizar a las demás personas. Porque a veces incluso pasa también
cuando el síndrome posparto, que todos los hombres están muy contentos porque dio a luz a su bebé, pero después no comprenden también como todos estos cambios o el tiempo que dura saliendo sangre. Entonces creo que hay por ahí muchísimo todavía que aprender, que interesarnos también en esta parte, y que las mujeres debemos de ir perdiendo este miedo de hablar de esto justamente que nos pasa. Y pues te agradezco mucho, Citlali. Próximamente te volveré a invitar porque son temas que Sí. necesitan más tiempo para que los expliquemos. Y de antemano te agradezco haber estado hoy en este programa. Y a ti, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, y ¿cómo te podemos encontrar en las redes para tener ahí más de lo que tú haces? Sí, pues manejo todos estos tipos de temas, pero donde me pueden encontrar es @clitoralia. Estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en Instagram también y en TikTok. Bueno, pues ahí vamos a estar. Y bueno, también trabajas en el Instituto de las Mujeres de Sí, Zapopan. aquí estoy. Sí. Si tienen una escuela, una empresa, o cualquier institución que quisiera mandar un oficio, aquí lo recibimos y agendamos todos esos temas. Evidentemente, pues el que más manejamos es el de perspectiva de género, porque pues sí hay que tener muy claro de dónde viene la violencia de género y qué es lo que podemos hacer en nuestros espacios. Bueno, pues todo esto que haces es muy importante porque pues creo que las nuevas generaciones sí merecen tener una educación diferente a la de nosotras, que también las personas que ahorita estamos ya, digamos, arriba de 30, que estemos también ahí a la vanguardia, comprendiendo cómo se mueve el mundo actualmente, y sobre todo para todas las mujeres que dejemos de tener miedo de decir, híjole, es que ando en mis días. Exacto. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Citlali. A ti. Nos estamos Linda escuchando tarde. próximamente. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bueno, estuve platicando con Citlali Murillo, ella es creadora, ya lo mencionaba, de Clitoralia. Está allí en el Instituto de las Mujeres de Zapopan dando diferentes talleres, principalmente de perspectiva de género, que creo que ahorita pues es sumamente importante, tal como acá me dice José Puga. Dice, pienso que la menstruación y demás cambios hormonales, nosotros los hombres debemos estudiar, ver tutoriales y considerar a la mujer como lo que es, lo mejor en nuestras vidas. Y por acá dice Raúl, la comunicación es lo básico cuando ya existe la pareja, investigar más sobre el tema porque nadie nacemos sabiendo de todo. Exactamente. Y bueno, creo que aquí estamos propiciando pues el interés, ¿no? Y sobre todo que a través a lo mejor de algunos chistes sí se nos ha estigmatizado a las mujeres, cuando los cambios hormonales son propios de nuestra naturaleza, de nuestra anatomía, y pues se debe de tomar como eso, ¿no? Algo más comprensible y no como una burla de, ay, andan sus días. ¿Sí me explico? A ese tipo de expresiones nos referimos, ¿no? Porque se burlan de una condición física que nosotras tenemos cada mes y que así hemos vivido y así seguiremos viviendo, y que a veces se contradicen, ¿no? Con que dicen de que la mujer que da la vida, cuando la menstruación es parte fundamental para que eso suceda, y justo todos estos cambios hormonales. Bueno, ahí está un tema bastante complejo y nosotros ya nos tenemos que ir. Le agradezco a Rocío González en la producción, a Mino en los controles y a todos ustedes a través de esta frecuencia, el 91.5 de FM. Nos escuchamos la siguiente semana. Quédense en sintonía de esta estación de Zona 3 y recuerden que este programa y todos los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Ahí nos buscan como Zona 3, Zona de Servicio. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana. Soy Cristina Arana. Como siempre, un gusto estar en este micrófono con todos ustedes. Muy buena tarde.